Sean todos bienvenidos a esta serie de estudios sobre la guerra de Hamás-Palestina. Con ustedes, el Moré Ahmed Najarwadi, que agradece a todos los que se han suscrito a este canal y todos los que me están dejando un comentario. Gracias a los que apoyan que todo esto sea posible. Estamos estudiando sobre el origen de Israel y los palestinos, y por qué Israel fracasó, y si el Israel actual, el que está peleando contra Hamás, si es el pueblo del Eterno o no. Ya que hay muchos pastores protestantes, incluso roes mesiánicos, están diciendo que el Israel que hoy está peleando del día del sábado es el mismo Israel. Pero sin embargo, hay que identificar si ese Israel que está peleando con Hamás es el pueblo de Yahweh que él escogió a través de Abraham. Y siguiendo el hilo de esta serie de estudios, quisiera subrayar que cuando la nación judía rechazó formalmente al Mashiach, que él mismo con tristeza aseveró en el Evangelio según Mateo, el capítulo 23 y el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Una mejor traducción es, vuestra casa, que es el templo, está siendo dejado asolado. Al rechazar a la nación judía a Yahshua, puso fin a esa última oportunidad como instrumento especial del Eterno para la salvación del mundo. Y según esas palabras de Mashiach que dijo, fue finalmente a los judíos a quienes el Eterno envió a su Hijo, pero ellos lo tomaron, le echaron fuera de la viña y le mataron, según Mateo 21, del 37 al 39. Después de esto, el Eterno dio su viña a otros labradores, que le iban a pagar el fruto a su tiempo. Cuando el Mashiach se retira por última vez del sagrado recinto del templo, Yahshua dijo, vuestra casa está siendo dejada asolada. Mateo 23, 38. El día anterior había dicho del templo, mi casa, en el versículo 13 del capítulo 21, pero en adelante ya no lo consideraría más como su casa. El Mashiach, Yahshua, pronunció una sentencia contra ellos. Por tanto os digo que el reino de Yahweh será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21, 43. Ahora bien, el rabino Shaul, el apóstol Pablo, en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, habla acerca de esa transición de ese Israel histórico al Israel espiritual. El apóstol Pablo, el rabino Shaul, dice que ese rechazo de los judíos no significaba que las promesas del Eterno hubieran fallado. Y también nos explica enseguida que han de hacerse efectivas por medio de ese Israel espiritual. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque Pablo cita a Oseas 2.23 que dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y Romanos 9, 27, 26. Así que ese Israel espiritual incluye tanto a los judíos convertidos literales como a los gentiles, o sea, a los no judíos. Y Pedro concuerda lo que dijo en Hechos 10:35. En verdad comprendo que Yahweh no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Años después, el apóstol Pedro se dirige a los que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Yahweh. En Primera de Pedro 2:10. Gente que ahora es nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, en Primera de Pedro 2:9. Y en Romanos 9, 30 al 31, el apóstol Pablo dice la misma verdad al decir que en el plan divino del Eterno, la Quejilá ha reemplazado a la nación hebrea en adelante. Ya no existirán más diferencias entre judíos y griegos, como lo dice Pablo en Romanos 10, 12 al 13. El rabino Shaul subraya el hecho de que el rechazo del Israel literal como instrumento escogido por Yahweh para la salvación del mundo no significa que los judíos ya no puedan ser salvos en forma individual, porque el mismo Pablo era judío, pero han de ser salvos como seguidores del Mashiach y no como judíos. Es verdad, dice Pablo, que la nación de Israel tropezó en la piedra de tropiezo, y esa piedra de tropiezo era Yahshua el Mashiach. Pero esto no significa que deban caer en ninguna manera, esclava el apóstol Pablo en Romanos 11, 1, 11, 22. Así que los judíos de nacimiento en Israel, según la carne, todavía pueden hallar la salvación si son injertados en el Israel espiritual, que son los seguidores de Yahshua el Mashiach. Del mismo modo en que los gentiles deben de ser injertados. Entonces, cuando dice Romanos 11 que todo Israel será salvo, esto se está refiriendo al Israel no al histórico, sino al Israel espiritual compuesto por judíos y por gentiles convertidos.
todo Israel será salvo. ¿Qué todo Israel? Lo que mencionó el rabino Shaul, el apóstol Pablo, en Romanos el capítulo 2, que fue muy bueno que el Eterno incluyera en el apóstol Pablo esa inspiración que se registra en Romanos 2, 28 y verso 29, que dice: porque no es judío que es de manifiesto, ni la circuncisión es la que es de manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Yahweh. Así que judío es todo aquel, no el que nace en Israel, sino el que nace de nuevo mediante la gracia de Yahweh redentora. El apóstol Pablo aclara mucho más allá de toda duda que cuando habla de Israel como pueblo escogido de Yahweh, emplea el término en este sentido, y nos dice específicamente que por judío no significa un judío literal, físico, sino que el que está convertido de corazón, ya sea este judío de nacimiento o un gentil, o sea de otro país. Todos los que tienen fe en Yahshua el Mashiach son una cosa en el Salvador, y como una simiente espiritual de Abraham, son los herederos según la promesa, de acuerdo al libro de Gálatas 3, 28 y 29. Lo que el Eterno quiso hacer en favor del mundo, a través de la nación de Israel, como una nación escogida, al fracasar en el rechazo de Yahshua y crucificarlo en el Calvario, lo realizará finalmente mediante su Quejilá que está en la tierra hoy. Esas gloriosas promesas que originalmente les fueron hechas al pueblo de Israel literal, están hallando su cumplimiento hoy en la proclamación del Evangelio a todos los hombres, según el libro de Apocalipsis 14, 6 y 7. Así que las bendiciones del Eterno, así aseguradas a Israel, se prometen bajo las mismas condiciones, en ese mismo grado, a toda nación y a todo individuo debajo de los cielos. La Quejilá en esta generación ha sido dotada por Yahweh de grandes privilegios y bendiciones. Y él espera los resultados correspondientes. En la vida de los hijos de Yahweh, la verdad de su palabra han de revelar su gloria y su excelencia, porque mediante su pueblo el Mashiach va a manifestar su carácter y todos esos principios de su reino. Ahora le está correspondiendo al Israel espiritual, que antes no era el pueblo de Yahweh, pero que ahora sí lo es. Anunciad las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Nunca deberíamos de olvidar que las cosas que se escribieron antes fueron escritas para la enseñanza de las generaciones futuras hasta el fin del tiempo, con el propósito de inspirar paciencia, consuelo y esperanza. Fueron escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos, según 1 Corintios 10:11. Los mismos profetas no siempre entendieron con claridad los mensajes que daban con referencia al futuro distante de la venida del Mashiach. Esas reiteradas predicciones mesiánicas tenían el propósito de elevar la vista de la gente de los acontecimientos transitorios de su vida a la venida del Mashiach y al establecimiento de su eterno reino, para que pudieran considerar las cosas del tiempo a la luz de la eternidad. Pero sin embargo, esos mensajes que entonces permanecían al futuro distante no solo tenían el propósito de inspirar paciencia, consuelo, esperanza en el momento de ser pronunciados, sino que también debían de servir para el tiempo de los hombres del Mashiach, con evidencia de que en realidad él era el Mashiach. Mashiach es Mesías en hebreo, y esa profunda convicción que se habían cumplido las profecías de los profetas indujo a muchos que creyeran en Mashiach como el hijo de Yahweh. De este modo, los profetas pusieron un firme agradecimiento en la fe de la Quejilá apostólica e hicieron así una contribución directa a la fe del Mashiach. Por lo tanto, los profetas no solo administraron para sí mismos y para sus contemporáneos, sino también para todas las personas sinceras de generaciones posteriores. Los que son testigos del cumplimiento de la profecía siempre tienen el privilegio de recordar y creer. Yahweh determinó que aquellas profecías que la inspiración aplica claramente a nuestros días, nos inspiran paciencia, consuelo y esperanza de que todo lo predicho por esos santos hombres del Eterno de la antigüedad pronto hallará un cumplimiento. Si Israel lo hubiera recibido, el Mashiach habría evitado a la nación judía su condenación, pero la envidia, los celos le hicieron implacable
sus hijos resolvieron que no recibirían a Yahshua de Nazaret como el Mashiach. Rechazaron la luz del mundo y desde ese momento su vida quedó rodeada de tinieblas como de medianoche. Esa suerte predicha cayó sobre la nación judía. Sus propias fieras pasiones irrefrenadas obraron su ruina. En su ira ciega se destruyeron unos a otros. Su orgullo rebelde y obstinado atrajo sobre ellos la ira de los conquistadores romanos. Jerusalén fue destruida. El templo fue reducido a ruina y su sitio arado como un campo en el año 70 y luego en el 135 de nuestra era. Los hijos de Judá perecieron de las maneras más horribles. Millones fueron vendidos para servir como esclavos en tierras paganas. Ahora lo que el Eterno quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su quejilá. No dice en Israel, dice hoy en la tierra. Ya dio su viña, arresta a otros labradores, a saber, a su pueblo guardador del pacto, que le dará fielmente el fruto a su tiempo. Es decir, ya esa transición del Israel literal, al crucificar a Mashiach y apedrear a Esteban, ellos cumplieron su tiempo de gracia como nación, aunque no como individuos. Además, Israel hoy, año 2023, no reconoce a Yahshua como el Mashiach. Es más, Israel hoy rechaza a Yahshua y dice que es un impostor y que Mashiach todavía no viene. Entonces, quiero llevarte a meditar, ¿puede ser el pueblo de Yahweh? Imposible. Nunca ha carecido el Eterno en esta tierra de representantes fieles que consideraron como suyo los intereses de él. Estos testigos de Yahweh se cuentan entre el Israel espiritual, que es la quejilá mundial, y se va a cumplir en su favor todas las promesas del pacto que hizo Yahweh con su pueblo en la antigüedad. Por lo tanto, ¿por qué Israel hoy no es el pueblo de Yahweh? Porque rechazó al Mashiach, lo crucificó y luego persiguió a los apóstoles y apedreó a Esteban, cumpliendo así las 70 semanas o los 490 años que profetizó Daniel en el capítulo 9 del 24 al 27. Y rechazaron a Mashiach, rechazaron a sus discípulos y luego ellos fueron destruidos en el año 70 bíblicamente como nación. ¿Saben una cosa? Como esas promesas que Yahweh hizo con el Israel, Israel no cumplió con el pacto. Lo va a cumplir Yahweh con su quejilá universal. Y repito, si el Israel hoy, actual, año 2023, no acepta a Yahshua el Mashiach, es más, la Biblia que se lee en las sinagogas judías es el Antiguo Testamento, porque para ellos Yahshua el Mashiach no ha venido todavía y lo etiquetan como un impostor. Pregunto, ¿puede un pueblo que pisotea la sangre del Hijo de Yahweh y que rechaza el pacto renovado, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, ser el pueblo de Yahweh? Razonen, hermanos, razona. ¿Cuál es el pueblo de Yahweh? El que menciona el apóstol Pablo. Es Israel espiritual compuesta por todas las personas del mundo entero y no necesariamente el Israel que hoy día podemos ver, porque la palabra Israel significa príncipe de Yahweh. Hermanos, este estudio espero que haya aclarado la mente de muchas personas, porque hoy se está cometiendo muchas cosas raras en Israel y dicen que apareció un ángel por allá, que se encontró Moisés caminando por tal lado, desapareciendo la gente. Las bendiciones que tiene Israel hoy fueron productos de Abraham, que las está alcanzando en el sentido histórico, no en forma salvífico. Israel es una nación que guarda el sábado, pero en vano me honra, tomando doctrinas y mandamientos de hombre. El sábado lo estableció Yahweh, pero el Shabbat y el Mashiach lo rechazan. ¿Puede estar Yahweh estar metido en la guerra a favor de Israel cuando rechazan la sangre de Mashiach? Hermano, piensa, hermano, razona. Seguro que no. Y con esto termino. Si mis padres llevaron una vida saludable, no fumaban, no se embriagaban, no se drogaban, ¿qué va a pasar con sus hijos? Van a heredar la salud de sus padres, que respetaron las leyes de la salud. Eso ha pasado con Israel. Han heredado la salud y las bendiciones de sus antepasados y se benefician hoy día de eso. Pero no es porque necesariamente es el pueblo de Yahweh, como ya te lo probé con la Biblia. Es una nación que le dijo, y esto me sorprendió, ese pueblo dijo ante César, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijo esa multitud cuando estaban juzgando a Yahshua el Mashiach. Y te voy a dar el texto bíblico para que veas que no me la estoy inventando, te estoy hablando por hablar. Dice, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta es una expresión que realmente produjo una impresión grande, que hasta el mismo cielo se conmovió con esa expresión cuando estaban juzgando al Mashiach. Y esa expresión, el Padre, el Eterno, tomó nota de esa expresión. Y esto está en Mateo 27, 24, dice, cuando Yahshua estaba siendo juzgado ante Pilato
Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo judío dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, nosotros somos culpables de la muerte de Yahshua y también de nuestra posteridad. El Eterno tomó nota exacta de esas palabras del pueblo que estaba rechazando a Yahshua y se cumplió fielmente. Mire, en el año 70 Jerusalén fue destruida por los romanos. En el 135 con la rebelión de Marcoquebas fue arrasada y llenada de sal, luego con los sarracenos y otomanos que persiguieron a los judíos. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, mató Hitler 6 millones. Todo esto es el cumplimiento de la expresión perversa: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oiga, hermano, una blasfemia expresión del pueblo que agitaba: crucifícale, crucifícale al Hijo de Yahweh. Y te pregunto, ¿puede una nación que ha rechazado ese pacto de la sangre de Yahshua ser el pueblo escogido de Yahweh hoy? Con esa guerra que hay en el Medio Oriente, imposible. Claro, ellos se están beneficiando de la vida sana de sus antepasados y esas bendiciones están alcanzando a ellos, pero no como pueblo escogido, sino como personas individuales que se sienten afectadas por la palabra del Eterno. Hermano, por eso es que las buenas nuevas de salvación y el Evangelio no prosperan en Israel, porque los judíos no creen que el Mashiach que fue crucificado en el Calvario era el Hijo de Yahweh, sino un impostor. Todavía están esperando el Mashiach hace 2000 años que vino y murió por nosotros. Hermanos, que el Eterno nos dé ese discernimiento para entender que el Eterno no juega los dados. Hermanos, ese Israel espiritual es el que está reemplazando a rechazar formalmente a Yahshua en el año 31 de nuestra era. Hermanos, que el Eterno les bendiga a ver en esa guerra de Israel con Hamás el cumplimiento de la profecía de Yahshua de Mateo 24 en ese sermón profético que dice que oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Un cumplimiento exacto de que Mashiach está a las puertas. Vamos a continuar mañana con este estudio. Estoy preparando el tema sobre el origen de los árabes y por qué esta guerra entre los palestinos y los judíos, ya que los palestinos actuales son los filisteos del Antiguo Testamento. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Suscríbase a este canal de YouTube, Moreh Ahmed Naharwadi, dele clic a la campanita. Invite a otros a que lo hagan. En la parte de acá abajo está el número del canal en el cual tú me puedes estar apoyando para seguir con estas investigaciones que sé que serán de mucha bendición para tu ayuda. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom.